Muy buenas a todos. Es el primer vídeo que hago de desarrollo personal en castellano, así que estoy un poco nervioso y espero que salga bien. Hoy quiero hablar de la meditación. Y quiero hablar de la meditación por medio de dos historias que me han ocurrido. Son dos historias que, al incorporar la meditación en mi vida, han tenido un resultado diferente al que solían tener. La meditación para mí es observación y conciencia. Es ser consciente de todo lo que está ocurriendo, tanto fuera como dentro, y observarlo. Normalmente, cuando tenemos una emoción fuerte o estamos en una situación difícil, estamos perdidos en esa emoción. No podemos ni siquiera observar que estamos dentro de esa emoción, porque no somos conscientes. Entonces es importante la meditación para trabajar la atención y trabajar esa cualidad de observación y darnos cuenta que estamos en esas circunstancias. El primer ejemplo, primera historia, es algo que pasó hace un año. Estaba con mi padre y con mi hermano y tenía una reunión familiar y teníamos que encargar una comida y llevarla a casa de mi abuela. Y había un montón de gente esperando en la misma tienda y pensamos que no nos iba a dar tiempo a llegar, entonces era una situación un poco de estrés. Yo tenía calma y le dije a mi hermano cómo lo teníamos que hacer, que podíamos esperar ahí en la cola y que había tiempo para ir a casa de mi familia. Lo que ocurrió es que mi hermano, no sé por qué, saltó y empezó a enfadarse mucho. Un cabreo de estos mantenidos que llevan mucho tiempo manteniéndose ahí, que algo que no dices y sigue amontonándose. Entonces saltó contra mí y saltó con todo. Saltó con las cosas de ese día, que yo le creaba mucho estrés, pero saltó también con cosas de hace una semana, con cosas de hace un año y con cosas de hace 10 años. Entonces saltó toda su furia ahí. Y yo estaba observándolo. Y todas estas cosas que decía y me caían, me estaban generando un estado de ansiedad y de rabia también. Empezaba a pensar en contestaciones, en decir, ¿por qué cojones me dices tú esto a mí si tú hiciste esto otro? Entonces esa emoción empezaba a surgir en mi cuerpo. Lo que ocurre es que yo era consciente de ello. Entonces veía esta emoción y estos pensamientos aparecer y los observaba también. Mientras observaba a mi hermano gritándome, observaba mis pensamientos y yo dentro de mí esas ganas de gritar. Entonces, al tener la capacidad de decir, bueno, ahora estoy entrando en cólera, no es un buen momento para hablar, porque simplemente va a crear una situación más tensa. Lo que hice fue observar la situación y le seguí preguntando a mi hermano, ¿eso es lo que te ocurre? ¿Qué es lo que te ha enfadado? Y aún así mi emoción seguía, yo estaba enfadado, pero observando, en un estado de meditación, observando. Entonces, con esa calma que yo me estaba induciendo a mí mismo, seguí preguntando a mi hermano en un estado tranquilo y él seguía sacando motivos, por qué estaba enfadado conmigo, por qué yo era tan mala persona. Y en un momento
empezó a salir realmente lo que, detrás de toda esa capa de excusas, empezó a salir lo que realmente era lo que a él le preocupaba. Y cuando seguí preguntándole, le dije, ¿es esto lo que realmente te pasa? Hubo un momento que dijo, me gusta que estés aquí en Madrid, con nosotros, con la familia, y estoy preocupado de que te vuelvas a ir, porque siempre has estado fuera. Me preocupa que te vuelvas a marchar y que nos vuelvas a abandonar. Y fue un momento bastante especial para mí y bastante significativo. Primero me di cuenta que por medio de calmarme y observarme a mí mismo, podía transmitir esa calma a la otra persona. Luego me di cuenta de que si yo me disociaba de mis pensamientos y de mis emociones, yo no era esos pensamientos y esas emociones. Por lo tanto, tenía una capacidad de responder de otra forma, no metido en esas emociones. Y por otro lado, me di cuenta de que esos enfados que tenemos muchas veces esconden un motivo más profundo y bonito, es un motivo muy bonito, que no por miedo o por miedo a mostrar emociones no somos capaces de transmitir. Y esta calma y este entendimiento que aporta la meditación es una forma de hacer a otras personas conectar y mostrar eso, de lo que están asustados. Así que esa es la historia de cómo la meditación me ayudó a entrar en este estado. La segunda historia que quiero contar es relacionada con mi trabajo y ocurrió en Budapest, cuando yo empezaba a meditar. Normalmente yo jugaba al póker y había días buenos, había días malos, había días muy buenos y había buenos días muy malos. Y los días muy malos eran muy malos. No solo perdía mucho dinero, sino que también me afectaba a mi autoestima. Y dejaba de jugar, dejaba de salir, dejaba de hablar con mis amigos, a lo mejor durante 3, 4 días, a veces incluso una semana, de lo mal que me sentía. Porque pensaba que ese dinero que había ganado y ahora había perdido tanto, era como perder una parte de mí, como perder un brazo. Otra vez, como veis, me sumergía en eso, me convertía en el dinero que yo había ganado y pensaba, esto ya es mío. No tenía esa capacidad de ver las cosas con perspectiva. Entonces, un día en Budapest decidí empezar a meditar, hice un par de meditaciones y era simplemente sentarse delante de una pared en blanco y observar un punto. Y respirar, y concentrarse en ese punto, concentrarse en ese punto, concentrarse en ese punto. Hay estudios científicos, muchos, que muestran los cambios cerebrales que produce la práctica de la meditación. Hay conexiones entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y se crean sinapsis entre las neuronas. Y nuevos caminos entre el cerebro. Bueno, entonces, segundo o tercer día que estaba haciendo esta meditación, tuve una de esas sesiones muy malas. Y me acuerdo que tuve esa sesión y me encontraba bastante mal, esto que no te sale nada bien. Y encima ya no te sale bien, pierdes todo y encima empiezas a cometer errores. Entonces empiezas a castigarte a ti mismo. Y es como
pozo sin fondo en el que sigues cayendo y hay que parar en algún momento. Entonces paré y decidí ir a dar un paseo. Y dando ese paseo, de repente, en esa emoción que tenía de negatividad, me empecé a reír. Me empecé a reír y a decir, qué tontería esto. Perdonad, se me ha caído la cámara. Pues estaba dando ese paseo y me empecé a reír de repente. Y empecé a pensar, qué tontería, si esto que he perdido hoy es lo que he ganado antes. Y tomé perspectiva y vi como una gráfica mental de lo que yo había ganado y lo que significaba este día para mí. Que en un día en sí significaba mucho, pero si miraba todo mi proceso y mi pasado, era nada, era una cosita así, un grano de arena. Y eso lo vi mentalmente, tomé perspectiva, fui capaz de salir de esa trampa mental que era pensar en un solo día y pensé a lo grande. Y me empecé a reír, digo, qué tontería, y yo amargado por esto, ya ves tú, si lo que me han quitado me lo han dado antes. Entonces fue una sensación de liberación también y como de sabiduría. Y esa es mi otra historia y mi otra experiencia con la meditación, la observación y la consciencia, que para mí es lo que significa la meditación, observación y consciencia. Así que espero que os haya gustado este vídeo en castellano, espero haber utilizado el vocabulario correcto, porque no hago vídeos en castellano, y ser conscientes y observar. Un abrazo a todos.